Buenos días, Dios les bendiga por este nuevo día que Dios nos da. Dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá reunidos, y también los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar. Hoy vamos a cerrar con esta serie sobre la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de cómo mantener el vaso lleno. Amén. ¿Cómo mantener qué? El vaso lleno. ¿Se acuerda que el texto base que usamos fue de Efesios 5:18? Dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es la finalidad de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, de que mantengamos cada día esa llenura, ¿sí? Porque si bien ahorita vamos a ver algo que encontré y me pareció interesante, y es que todos en el momento en que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? Pero entonces ya el Señor nos demanda de que debemos mantener esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mantener esa llenura? Es lo que vamos a aprender hoy. Hagamos una oración y digámosle al Señor que nos hable en esta hora. Señor, te doy gracias por tu presencia, gracias por darnos este día, por la lluvia, por un nuevo amanecer. Gracias, Padre, por la iglesia, por los que están conectados también en casa. Señor, gracias por sus vidas. Les bendecimos en esta hora, Señor. Oramos, Señor, para que tomes el control de cada uno de los que estamos reunidos. Y oramos en especial por la hermana María Elena, Señor, que está pasando una dificultad de salud en este momento. Señor, tú la conoces, donde ella esté, sé tú obrando en su cuerpo, en su vida, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, y también en su hija Catalina. Señor, obra un milagro en ellas, quebranta todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión, de ansiedad, todo lo que esté afectando sus cuerpos, su mente, sus corazones, sea cancelado ahora mismo en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad. Díganle, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Si usted también está pasando alguna dificultad, dígale, en el nombre de Jesús soy sano, soy libre por el poder de Dios. Rechazamos todo lo que quiera afectar nuestros cuerpos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, Señor, y que eres tú, Señor, quien cuida de nosotros. Declaramos vida, declaramos sanidad, declaramos restauración en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Le puede dar ese aplauso al Señor. Aleluya. Muy bien. El Espíritu Santo y el creyente tienen un rol muy importante en la vida de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como decía ahora, el Espíritu Santo habita en los creyentes a partir del momento de su conversión. Por ejemplo, hay un pasaje, si quiere ir conmigo, en Hechos 2:38, donde ustedes saben que después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se lanzó un mensaje tremendo que hizo de que se convirtieran más de 3,000 personas. Y el mensaje que él daba era el mensaje del arrepentimiento, pero también la promesa de que si se arrepentían, iban a recibir el Espíritu Santo. Mire lo que dice allí en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don. O sea que el Señor a través de Pedro le está diciendo, mire, ustedes necesitan arrepentirse para que puedan recibir esa promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces allí está, y de hecho la Biblia lo corrobora más adelante en Romanos 8:11. Vamos allí rápidamente antes de dar algunos puntos de cómo mantener esa llenura del Espíritu Santo, cómo mantener lleno el vaso. Nosotros somos esos vasos en las manos de Dios. Romanos 8:11. Dice el versículo 11 de Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. Bien, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir que entonces el Espíritu Santo cumple una función de sellarnos en nosotros, de santificarnos, de limpiarnos, pero para poder lograr eso teníamos que darnos primero ¿qué? Arrepentidos. Por eso el mensaje de Pablo era ese, de Pedro, arrepiéntanse para que puedan recibir el don del Espíritu Santo.
Y hay un versículo ahí mismo en el Romanos 8, versículo 9, allá atrásito dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que muestra una gran diferencia el Espíritu Santo en el creyente, o sea, lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, es claramente lo que dice allí. Entonces, cuando usted y yo venimos ante él con un corazón arrepentido, venimos con un corazón humillado, reconociendo nuestra condición, entonces ahí está la promesa: el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y otro pasaje más, primera a los Corintios 6, primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. Primera carta a los Corintios 6, 19. ¿Ya lo tienen? ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si bien es verdad que en cada creyente es regenerado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que ha sido bautizado también, porque algunos tenemos el privilegio de ser bautizados en el Espíritu Santo, pero hay algo importante, y resulta que la Biblia muestra una gran diferencia en algo, y póngale cuidado a esto. También es cierto que las Escrituras distinguen entre poseer el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu. Son dos cosas que diferentes. Usted y yo poseemos al Espíritu Santo ¿en qué momento? En que recibimos a Cristo. Y ahí está, pero hay una demanda, y es no contristarlo. En Efesios 4:30 lo dice. Efesios 4:30 dice que no podemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ya en Efesios 5:18 ya Pablo exhorta de que debemos mantener esa llenura. Entonces nos recuerda que el creyente ha sido sellado, pero también le exhorta que debe ser lleno del Espíritu Santo, que ya es ser controlado por él. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Ser ministrado por él, ser dirigido por él, ¿sí? Y ahí donde nosotros tenemos que llegar, ¿sí? De cada día mantener esa llenura. Entonces la Escritura presenta a Cristo como quien murió por el pecado una sola vez, pero quien vive para Dios eternamente. Ahora, el creyente se apropia por la fe de la gran verdad de su identificación con Cristo, como en su muerte y en su resurrección. Porque dice que los que hemos sido sellados por su Espíritu, vamos a ser ¿qué? Levantados. Si morimos en Cristo, seremos levantados. ¿Sí ve? Vamos a resucitar, vamos a tener esa oportunidad de ser redimidos por él. Entonces, allí hay unas partes de la Biblia donde nos muestran la responsabilidad que nosotros tenemos de mantener ese sello del Espíritu Santo, pero esa llenura, como manteniendo apartados para él, guardados para el Señor. Romanos 1:4, perdone que le lea tantos versículos, pero es para que entendamos claramente qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Romanos 1:4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. O sea, eso es lo que Dios vino a hacer a través de Jesús. Él fue declarado ¿qué? El Hijo de Dios. Recuerde que Jesús murió y resucitó, ¿cierto? Y entonces los que recibimos a Cristo tenemos esa oportunidad de renacer, de recibir cada día esa nueva vida. Ahora, Él nos impulsa cada día a mantener de lo que Cristo tuvo, lo podamos mantener nosotros. Mantener una vida santa, apartada para Él, una vida que le agrade al Señor, una vida que cada día confiese que Jesucristo es su Rey y su Dios. Entonces, en su muerte y en su resurrección, el Espíritu Santo va a ministrar cada día eso que hay de Jesús en nuestros corazones y nos va a impulsar por el camino de la santificación. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar en eso. Y leamos otros dos textos. Primera carta a los Corintios 6:11.
Me gusta lo que dice, primera carta a los Corintios dice, y esto eras alguno, mas ya no habéis sido ¿qué? Mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y o sea que el Señor a través de su Espíritu ¿qué? Nos justifica, nos santifica, nos limpia, nos lava. Mire qué especial. Por eso hay una gran diferencia. Entonces, en el momento en que yo poseo o soy ministrado por el Espíritu Santo, recibo de Él, pero otra cosa es mantener esa llenura, porque entonces ya empieza a vivir este proceso de santidad, de lavar, ¿cierto?, su vida, de ser justificado, y eso se logra a través del nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Amén. Importante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo este proceso? Ya en segunda carta a los Corintios, Pablo nos lo dice, 3:18. La meta es parecernos a Él, ser transformados, ser moldeados. Y mire lo que dice este pasaje de segunda carta a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que esa transformación no se logra por sí mismo, por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Entonces hay una gran diferencia, ¿sí o no? En el que ha sido en el momento en que recibe al Espíritu Santo, al que ya mantiene ¿qué? Esa llenura del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada día su vida es transformada, cada día su vida va siendo moldeada por el Señor, justificada, lavada, y ahí es donde tenemos que llegar. Así que la idea es que nosotros podamos cultivar por la gracia de Dios esa limpieza y esa oportunidad de tener al Espíritu Santo a favor nuestro para que nos ayude en nuestras debilidades. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de 3 verdades de cómo mantener ese vaso lleno. En primer lugar, manteniendo una búsqueda permanente de Dios, manteniendo una búsqueda permanente de Dios. Y en Efesios 6:18 Pablo nos lo enseña. Efesios capítulo 6 versículo 18. ¿Cuántos queremos mantener ese vaso lleno con el Espíritu Santo? Amén. Dice, orando ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Entonces aquí aclara Pablo diciéndonos que para mantener esa llenura o mantener ese vaso lleno del Espíritu Santo debemos mantener ¿qué? Una búsqueda de Dios en oración, porque dice allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? En todo tiempo quiere decir en todo momento, en la mañana o en la tarde, en la noche, o sea, en todo momento. ¿Sí? Ahora bien, el Espíritu Santo y la oración van muy de la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Póngale cuidado a eso. O sea, nosotros ya hemos, o sea, en el momento en que usted y yo recibimos a Jesús, por eso les hablaba al principio sobre eso, está la promesa, usted se arrepiente y llega al Espíritu Santo. Pero recuerde que el Espíritu Santo tiene varias funciones en nuestras vidas, ¿sí o no? Nos consuela, ¿sí? Nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, ¿cierto? Muchas funciones, pero también habla de que Él quiere que podamos reflejar el carácter de Cristo a través de nuestra vida, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? De Gálatas, dice que más el fruto del Espíritu es que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. Son 9 frutos. El Espíritu Santo nos ayuda allí, pero ¿cómo se va a lograr eso? Cuando usted y yo mantenemos ¿qué? En esa relación con Dios constante. Eso no llega así, ¿sí? Algunos, por ejemplo, usted lee en Hechos, ¿sí se han leído el libro de Hechos o no? Si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta de algo especial, y es que cuando las personas recibían la palabra, eran inmediatamente ministrados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Recibían la presencia de Dios. Pero había otros casos donde les imponían las manos y eran llenos también del Espíritu Santo. O sea, son varias formas, pero de ahí
hay una parte en especial y es que la que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué hizo la iglesia en ese tiempo? Dice que perseveraban en las oraciones, ¿se acuerdan? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, yendo al templo, ¿sí? Y eso hizo de que mantuvieran esa llenura. Entonces, ahí es importante que usted y yo como creyentes mantengamos esa búsqueda continua de la presencia de Dios, de orar, no bajar la guardia. Porque ahí donde nosotros vamos a mantener esa llenura del Espíritu de Dios. Entonces, el creyente muchas veces no sabe a veces qué pedir ante el Padre. ¿Le ha pasado eso? Que a veces no sabemos cómo orar. ¿Qué le digo al Señor? O a veces no sabemos qué, bueno, vamos a orar una hora, pero hoy una hora. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé, los que estuvimos ayer, bueno, conectados y aquí en la iglesia, yo ahorita venía pensando eso, una hora, y eso se nos fue muy rápido. ¿Sí o no? Se fue rapidito. ¿Sí? Y eso pasa, ¿por qué? Porque hay un deseo, hay un anhelo y usted disfruta ese momento. Pero cuando usted no entiende eso, usted se le vuelve harto, ay, largo. Y usted no mira sino el momento en que esto se acabe, Dios mío bendito, ¿cierto? Y sabe que ahí el Espíritu Santo está a favor nuestro, dice Romanos 8, 26 y 27, si quiere apúntelo. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo ¿qué? Intercede por nosotros. Oiga, qué especial es, con gemidos indecibles. Y es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Mire qué especial. Nos ayuda en el momento en que nosotros no sabemos qué decirle a Dios, estamos cansados, pero entonces ya viene el Espíritu Santo, porque entonces ya usted está poniéndose en armonía con Él, está cooperando con Él. Bueno, Señor, aquí estoy. Algunos tal vez lo hacen siempre arrodillados, se sientan, no sé, de pie mientras caminan, y ahí mismo el Espíritu Santo empieza a obrar en usted y le ayuda en ese proceso. Entonces es importante que en ese momento de búsqueda usted invite al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo, usted que está dentro de mí, usted que me puede ayudar, enséñame a orar, enséñame en este proceso, y empieza, y cuando menos piensas el momento se le va rapidito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí obrando en usted. Amén. Ahora, Jesús es también nuestro intercesor y está a la diestra del Padre, y el Espíritu lo es desde nuestro corazón. Por eso nos manda a orar siempre. Y por eso dice en el Espíritu. ¿Orando qué? En el Espíritu. Porque algunos oran tal vez en la carne. ¿Sí? Pero una persona que ora en el Espíritu se deja guiar por Él. Porque como en usted está el Espíritu de Dios. Mire lo que dice ahí atrásito, Efesios 2:18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? Al Padre. O sea que el Espíritu, el que recibimos en el momento en que usted y yo nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados y nos esforzamos por llevar una vida santa, dejamos que nos limpie, nos lave. Entonces ese Espíritu también nos va a ayudar, porque es el mismo Espíritu de Dios, ¿cierto? A dirigirnos a Él y poder cada día decirle: Señor, yo quiero estar firme, no me dejes desviar, no me dejes apartar. Judas 20, ya llegando a Apocalipsis. Judas versículo 20, es un solo capítulo. Judas versículo 20 también dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que la Biblia nos enseña que tenemos que orar ¿en qué? En el Espíritu. Entonces ahí hay algo que hablábamos de la carne, ¿se acuerdan? De nuestros deseos. Yo no puedo dejar que de pronto una ira, un odio, un resentimiento me controle a mí, porque eso ya sabe ser controlado ¿por quién? Por la carne. Pero el que está lleno del Espíritu es dirigido por Él. Por eso hablábamos en las lecciones pasadas sobre eso, ¿cierto? Entonces, si usted viene cargado, ¿se acuerda que Pedro le dijo o sea, trate a la que está a su lado como vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan ¿qué? Estorbos? Hay una parte donde dice eso. ¿Por qué? Porque si usted ora a Dios lleno de rabia, todo eso está orando en la carne, ahí no está el Espíritu. Mientras que el Espíritu nos lleva a orar bien,
a perdonar, a ver las cosas como Él quiere que las veamos. Entonces, ¿cuántos queremos aprender a orar en el Espíritu? ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Mantener una búsqueda permanente de Él, buscándola Él diariamente. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo y mantuvo una comunión diaria con Él. Y vamos a leer Lucas 5:16, dos textos allí en Lucas. San Lucas, Evangelio según San Lucas. ¿Cuántos dicen amén? San Lucas 5:16. Mire lo que dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y allí que Jesús tenía eso como un hábito, y él era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero él entendió, yo no puedo estar desconectado del Señor. Y él, después de sus quehaceres, porque él hacía muchas cosas, visitaba, oraba, iba a diferentes ciudades, aldeas, pueblos, oraba por los enfermos, los que estaban endemoniados, etcétera, etcétera. O sea, iba a cumplir la misión que Dios le había encomendado, ¿sí? Y aparte de eso lo seguía mucha gente. Usted no sabe, a veces tenían una multitud encima, y sin embargo dice que después de hacer todas esas cosas, él se iba a apartar, siempre se apartaba a un lugar desierto y oraba al Señor, ¿sí? Y ahí más adelante, 6:12, Lucas 6:12. Lucas 6:12, y en aquellos días él fue al monte a orar. Oiga, ¿y pasó qué? O sea que podemos pasar la noche orando. Mire, a veces uno pasa el rato, lo digo porque me ha pasado, pierde el tiempo en eso, leyendo otras cosas, viendo el Facebook, fotos, cosas que pone la gente, y cuando menos piensa 1, 2 horas, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Se le va la noche o la tarde o la mañana. ¿Por qué no más bien lo usamos, cierto? Para ir ahí a solas con el Señor. Hagámonos, propongámonos eso. Y de esa manera entonces usted va a mantener el vaso lleno. ¿Por qué? Porque está dejando que usted su vida la controle y sea dirigida por su espíritu. Muy bien, en segundo lugar, una alimentación continua de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro alimento, hermano. O sea, usted no puede dejar de leer la Biblia ni un día. ¿Cuánto leímos la Biblia esta mañana? Amén. Uy, gloria a Dios por esos 2 o 3. Hermanos, todos los días. O usted come de vez en cuando, a no ser que tenga un problema pues de salud, ¿cierto? Pero normalmente mínimo uno come en la mañana, hace el desayuno, el almuerzo, ¿sí o no? Y después la comida. Pero algunos tienen la media mañana, ¿cierto? Antes de comer, de desayunar, los tragos, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida y después la merienda. Uy, eso es de todo, ¿sí o no? Ahora, nosotros con el Señor, ¿será que hacemos así con la palabra? Mire lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que, ¿qué debe morar en abundancia en nosotros? La palabra. ¿Y cómo se logra eso? Alimentándonos todos los días de la palabra de Dios, todos los días. ¿Por qué? ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo. Es más, les dejo para que se lean el Salmo 19, léaselo. Ahí están los efectos que produce la palabra de Dios. Salmo 19, y usted empieza a leer la palabra y usted ve cómo el Señor lo va confrontando, lo va rearguyendo, y entonces ahí ya el Espíritu Santo también empieza a ayudarle. Mira, tiene que dejar eso, hay que cambiar esa forma de pensar, esa forma de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a orar junto con la palabra. Amén. ¿Sí? O sea que es importante que todos los días podamos meditar en ella para que more en abundancia. Y cuando usted va a hablar con sabiduría. Cuando se le presente un problema, usted no va a hablar de acuerdo a lo que usted piensa, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted va a tener alguna situación con alguien, usted va a ser dirigido por el Señor y va a hablar con tranquilidad. Y cuando usted viene acá a la casa de Dios, va a alabar a Dios, como dice allí, cantando, ¿qué?
himnos espirituales. O sea, tiene algo que decirle a Dios, pero usted no sabe que hay personas como que y todos, algunos estamos metidos, aleluya, gloria a Dios, y entonces el otro empieza a decir, uy, no, es tan raro, ¿cierto? Uy, no, pero es porque la palabra de Dios produce ¿qué? Gozo, nos da libertad, uno siente la paz del Señor, amén. Entonces, la llenura del Espíritu, escuche bien, se evidencia cuando nuestra conducta se enmarca en los parámetros de la palabra que Él mismo inspiró para nosotros. Es decir que la palabra de Dios a usted lo va a ayudar también a cómo comportarse, porque es el manual de vida, ¿sí? Nos da conducta, ¿sí o no? Si usted estaba andando chueco, lo endereza. Sí, de hecho, el salmista dijo, estas bendiciones tuve por guardar tu palabra, ¿sí? Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino más fíate del Señor, confía en Él y Él hará. O sea, la misma palabra nos muestra qué hacer. Entonces por eso de morar en abundancia. Y en tercer lugar, para mantener el vaso lleno, es que debo mantener un gozo en la participación con los hermanos cuando estamos en un culto público. ¿Mantener qué? El gusto y la participación con los hermanos en el servicio. Es decir, que usted diga, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la oración, me gusta. De hecho, eso fue algo que escribió a la iglesia primitiva en ese tiempo. ¿Se acuerda que lo leímos en Hechos 2, 42 al 47? No sé si se recuerdan. ¿Qué hacían? Todos los días iban ¿a dónde? A las casas o al templo. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban con alegría, adoraban al Señor. Y como veía la gente lo que estaba pasando, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a hacer. O sea que eso contagia. Usted no hay, como que donde hay alegría, donde hay como que algo diferente, la gente dice, oiga, ¿qué está pasando allí? Allí como que huele bueno, allí como que está pasando algo especial. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Pero yo mantener ese gusto, esa alegría. Mire lo que dice Hechos 13, 1 y 2. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Hermano, hagamos la tarea, léase el libro de Hechos y verá, y resalte con un lápiz o un lapicero las partes donde el Espíritu Santo actuaba en el pueblo y cómo el Señor hacía maravillas a través de ellos. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué hacían? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del Espíritu Santo. Y dice el 3, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron, ¿sí? Allí hubo algo especial, es que ellos empezaron a orar con un propósito, se reunieron, y era para ir a hacer un viaje, porque ellos querían ir a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y mira qué especial, porque dice que ellos ministraban al Señor. Esa palabra ministrar también tiene que ver que ellos estaban allí contentos, disfrutando ese momento de esa oración y ese ayuno. Y dice que de momento dice el Espíritu Santo y le dijo, apárteme, ¿a quién? A Bernabé. Entonces, el mayor éxito y proyecto misionero en la vida de Pablo se originó allí. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien los guió a que fueran a tal lugar. ¿Y qué tenía que hacer? Entonces lo mismo pasa cuando estamos en ese ambiente todos de orar, de cantar, de ministrar al Señor, de adorarlo a Él, de venir a orar, por ejemplo en las mañanas, ya sea a través de los medios que tenemos por las páginas de YouTube, ¿cierto? Cuando todos nos motivamos en ese sentido, venimos a la iglesia, algo pasa. Y ahí donde el Espíritu Santo empieza a guiarnos y empieza a mostrarnos, entonces empieza a llevarnos cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria, y nos muestra cada día qué hacer, porque eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, dirigirnos. Entonces el Espíritu Santo va a participar también de ese momento, ¿sí? El Espíritu Santo también va a empezar a hacer algo en cada vida y empieza a inquietar los corazones, a sacar los que están oprimidos,
de la tristeza, del dolor. Entonces empieza a ministrar el Espíritu Santo allí. ¿Se acuerda Hechos 4:30, que dice que cuando todos estaban allí orando, dice que de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Sí se acuerdan? Dice que vino el Espíritu de Dios. Leámoslo otra vez, dice ahí. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar es el 31, en que estaban congregados, tembló y todos. ¿Pero por qué? Porque todos estaban en el mismo sentir. Disfrutaban ese momento. Les hago esa pregunta: ¿a ustedes les gusta venir a este lugar a adorar al Señor? ¿Les gusta? ¿Les sacan el disfrute? Aprovechan esta horita y cuarto, y los que están también en casa, aprovechamos ese momento. O tal vez dice: no, ¿a qué horas? Acabar. Mientras que si usted está conectado con el Señor, usted dice: no, esto es lo mejor. Porque produce ¿qué? Refrigerio, produce paz, produce tranquilidad. De manera que ser lleno del Espíritu Santo entonces equivale a que el Espíritu tenga dominio completo sobre nosotros, dominio total y exclusivo de todas las cuestiones y áreas de la vida del cristiano. Entonces eso es lo que el Señor quiere que usted y yo podamos mantener. Que ese dominio completo sea ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dejemos que sea Él quien tome el control y mantengamos esa llenura. ¿Cómo? Orando y alimentándonos todos los días de la palabra de Dios, y también sacándole el gusto a todo esto. Mire, aprovechemos de que nos permiten en este tiempo y aquí en este país podernos reunir. Hay lugares donde no pueden, créame hermanos, hay lugares donde no pueden congregarse así como estamos hoy acá nosotros, o lo tienen que hacer clandestinamente, que eso es un peligro, ¿cierto? Y tal vez nosotros no estamos exentos, como lo hemos hablado en otros casos, no estaremos exentos de eso. Entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos de reunirnos, de venir a orar por una ciudad, de venir a orar por los que están enfermos, de orar por los que están necesitados, y mostrémosles a otros a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Cristo vive, amén, que Cristo reina, amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Vamos a orar en esta hora. Dígale: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú cada día nos recuerdas, Señor, que debemos mantener esa llenura. Tu Espíritu ya está allí, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, Señor, y es el buscarte, el alimentarnos continuamente de tu presencia, el no dejar de congregarnos, el no, Señor, olvidarnos de lo más importante que eres tú, Señor. Ayúdanos, que la iglesia, todos nos movamos, Señor, en ese fluir del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, cada día la iglesia, despierta a tu pueblo, despierta, Señor, a tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, que entendamos, Señor, que debemos mantener esa búsqueda, Señor, para que este vaso mantenga lleno, Señor. Nuestras vidas dependen de ti, Señor, y renunciamos a todo lo que el enemigo quiera poner a nuestras vidas, a todo impulso de la carne, todo impulso pecaminoso, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero aprender a andar en el Espíritu, mantener una vida en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias, porque yo creo, Señor, que cada día, Señor, tú cumplirás tu propósito en nosotros como iglesia. Y yo quiero orar, si hay alguien por primera vez, tanto en este lugar y los que están conectados, puedan repetir una oración con nosotros y puedan decir en esta hora: dígale: Señor Jesús, hoy yo reconozco que necesito de ti, hoy yo reconozco que soy pecador, hoy te pido perdón, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí, séllame con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, tu camino, y nunca, Señor, me dejes desviar. Ayúdame, Señor, a estar siempre contigo. Ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer fiel, a mantener esa comunión contigo diariamente, a entender tu palabra. Dígale: Señor, ayúdame a disfrutar este momento de estar contigo. Oh, gracias,
porque sabemos de que si te buscamos, Señor, tú te encargarás de nuestros problemas, te encargarás de nuestras situaciones difíciles, porque tú estás a nuestro favor, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por amarnos, gracias. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Permítanme, yo les doy unos Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves, de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.